Primer punto, Abraham eligió creer en Dios. Eso se traduce en fe. La fe es confianza. Él podía no creer en Dios y si él no creía en Dios, él continuaría en Ur. Él no saldría, pero sin embargo, Abraham creyó, él decidió creer. Lo lindo de esta, vamos a decir, creencia, poder, ¿cómo podemos decir en otras maneras? La idea de ser o no evangélico pasa por la decisión de cada uno. Nadie obliga a quién, sino porque entiende, por eso decide creer. Creer que Dios nos ama, creer que y entender que nuestra situación realmente es, nuestra situación es triste porque estamos alejados de Dios por el pecado, que nos espera la condenación, saber de que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, em, decidimos creer en Dios, que a través de su obra, la obra redentora de Cristo en la cruz, tenemos el perdón de pecado, tenemos la justificación. Abraham decidió creer en Dios. Él estaba en una cultura en donde se adoraba la luna, y en aquella época las creencias paganas decían que los dioses solamente gobernaban en ciertas áreas localizadas. O sea, tenía poder solamente si usted estaba en ese lugar, entonces tenía el dominio o el poder, ese dios con minúscula. Por lo que al salir de esa área donde gobernaba ese dios en minúscula, significaba que esa persona ya no tenía esa protección de parte de ese dios. Sin embargo, cuando Dios habló a Abraham, Abraham tomó la decisión de creer conscientemente y creer de que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque él no se quedó en Ur, él salió y se fue, considerando a Dios como el único Dios soberano y que no hay otro Dios fuera de él. Abraham entonces hizo como Dios le había ordenado. El llamado de Abraham encontramos en Génesis 12. Aquí tenemos el texto. Vuelvo a leer. Dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Yo te mostraré está en tiempo futuro. Todavía no le había mostrado. En haré de ti una gran nación. Bendeciré, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y acá viene la respuesta de Abraham. ¿Sí? La respuesta de Abraham, quien eligió creer en Dios, tuvo fe en Dios. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y Lot fue con él. Lot era un sobrino de Abraham y le acompañó en esta salida. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Cuando Abraham eligió creer en Dios, debía haber pensado que este Dios era totalmente distinto a los dioses que creían sus padres ahí en la tierra de Ur, porque esos dioses, y recordemos con minúscula, tenían poder limitado, localizado solamente en ese espacio. Debió haber entendido Abraham que Dios no estaba limitado a ser un Dios que gobierna solo una parte, una región en concreto, sino que era un Dios soberano, un único digno de confianza. El hecho de que Abraham saliera de Ur muestra que debió haber creído que Jehová era el Dios soberano del universo. La palabra soberano es un atributo divino. Significa
que Él tiene no un poder, sino que tiene todo poder, todo poder. Él tiene todo control en sus manos, sobre todos los otros, sobre todas partes, en todo lugar. Abraham confió que Dios podía cumplir sus promesas, porque mirando acá el texto, encontramos en el verso 1, dice, yo te mostraré. Todavía no le dijo en qué lugar mismo debía ir, pero él le dio la orden, tenía que salir. Él salió confiando que Dios le iba a mostrar ese lugar. Ok, avancemos un poquito más. La fe de Abraham fue una respuesta a la bondadosa invitación de Dios a entablar una amistad. Qué lindo título, ¿verdad? Lo que Dios desea es que cada uno de nosotros podamos responder a esa invitación de creer en Él, de creer que Él cumple sus palabras y por sobre todo a entablar una amistad en donde nosotros podamos dialogar, conversar, compartir, aprender y en esa relación de amistad uno escucha, pero también eh, expresa, ¿verdad? Y, y aquí vamos a diferenciar de que había una parte ofendida o agraviada y era la parte justamente Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él recibió la ofensa de parte del hombre. El hombre es el infractor. El hombre es quien había desobedecido. Y lo interesante es que Dios da el primer paso. Dios fue quien se acercó. Nosotros no teníamos la posibilidad de acercarnos a Dios, no estábamos con derecho a eso, sino que Él se acercó a nosotros para darnos la reconciliación. Es importante que sepamos que Dios se acercó a Abraham. Él debe ser siempre el primero en acercarse al hombre. Esto se debe a que el hombre caído, el hombre pecaminoso, ya no es inocente, por lo tanto no tiene derecho a acercarse a Dios ni la capacidad para hacer esto. La humanidad ha roto su amistad con Dios. Hemos mencionado antes que la religión es una forma de que el hombre intenta nuevamente eh, tener esa amistad con Dios. No, por lo menos bíblicamente no encontramos en la Biblia que la religión sea la respuesta. La Biblia menciona una religión en el libro de Santiago, ¿verdad? Hay una religión que se practica y que es ayudar a los que necesitan, es visitar a quienes necesitan, es sostener a quienes lo necesitan, pero no nos dice que eso es lo que le va a salvar a uno o tener esa relación con Dios. Pero sí vemos y creemos leyendo el Nuevo Testamento que es un resultado de haber conocido a Dios, es que nosotros podemos ayudar o podemos sustentar o sostener eh, a los demás como resultado de esa salvación, pero no como un requisito para la salvación. Acá vemos que la fe de Abraham fue una respuesta a la bondadosa invitación de Dios de entablar una amistad, una relación, no religión, porque la religión es el intento del hombre de unirse con Dios. Sin embargo, Dios es el que se ha acercado y Dios ha establecido la manera de cómo podía tener esa relación con Él. Vamos a ver, recordando un poco lo que ha ocurrido anteriormente en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Ellos se escondieron. Ellos sabían que habían ofendido, agraviado y que habían pecado contra el Dios Santo. Así que Dios los invitó amorosa y misericordiosamente a volver a ser amigos. Dios los llamó. En Dios como soberano y como omnisciente, ¿qué significa omnisciente? Que Él conoce todas las cosas. Él sabía lo que hizo Adán y Eva, pero aún así los llamó. Los llamó como todas las tardes, como cada día, hablaban juntos, compartían juntos. Le llamó y le preguntó dónde estaba. Claro que Dios sabía dónde estaban.
Pero ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque hicieron algo que, que ofendía a Dios, algo que había Dios mismo establecido, ¿verdad? Que no tenían que hacer, ellos lo hicieron. Dice el verso 8, Génesis 3:8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, es decir, Adán y Eva, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta pregunta podemos entender que es una oportunidad también de decir, aquí estoy, reconociendo su condición, su situación, arrepintiéndose. Ellos se escondieron de Dios. Bueno, eso es lo que el hombre por su naturaleza hace cuando hace lo opuesto a lo que Dios desea. Es pecado y vergüenza. Se avergüenza, se esconde. Sin embargo, Dios da la iniciativa y se acerca a ese hombre. Dios decide esa reconciliación, ¿sí? El hombre no tiene derecho a acercarse a Dios porque el hombre ha ofendido su santidad. De igual modo, Abraham no buscó a Dios. Valga esta aclaración, ¿verdad? Dios fue quien se acercó a él. Dios dio a Abraham la opción de responderle, así como también le dio la opción a Adán y Eva. Y Dios no le obligó a Abraham a hacer algo que no quería. Aunque Dios es soberano y está en control de todo, Él puede controlar sin quitarle al hombre su responsabilidad personal de tomar decisiones. Debemos recordar siempre la distinción creador-criatura. Esto lo habíamos estudiado en la lección 1. Dios está absoluta y totalmente a un nivel de existencia distinto del hombre. No debemos pensar nunca en Él como un superhumano. Nosotros somos obra de Dios, somos creación de Dios. Y Dios está en un nivel distinto en el sentido de que Él es creador, nosotros la creación. Dios está soberanamente en control de todo. Y el hombre puede tomar decisiones reales. Cualquiera sea la decisión, por supuesto, va a traer consecuencias. Si son decisiones correctas, va a traer consecuencias buenas, ¿sí? Pero si son decisiones incorrectas, también va a traer consecuencias. Entonces, aquí vemos que Dios le dio al hombre esa oportunidad sin obligarle. A ver, estamos aquí avanzando en nuestra lección. Dios está en control de todo. El hombre puede tomar la decisión. No podremos comprender o explicar por completo cómo funciona esto. Y sin embargo, las dos cosas son verdad. ¿Qué cosa? Aquí tenemos este cuadro, el cuadro donde vemos la distinción creador-criatura. Primer nivel, Dios como creador está en un nivel diferente al hombre. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Nosotros no somos soberanos. Nosotros no tenemos el control de las cosas. No tenemos el control en nuestras manos. El hombre tiene esa libertad de tomar la decisión, en este caso, creer o no creer. Así que, en este caso, Dios llamó a Abraham, le hizo promesas y Abraham, por voluntad propia, libre, decidió creer en este Dios. Eligió confiar en que este Dios podría cumplir sus promesas y que cumpliría esas promesas. ¿Qué promesa? La promesa de una tierra, porque le dijo a la tierra que te mostraré, la promesa de descendencia, ¿sí? Su descendencia sería así como la arena del mar o las estrellas del cielo, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Justamente el punto 2 de la justificación vamos a ver en nuestro próximo estudio. Vamos a hacer una pausa por aquí y
que sigamos aprendiendo, ¿verdad? De cómo Dios muestra su historia, cómo Él interviene en la historia y cómo Dios muestra al hombre también su voluntad, cuál es su deseo, su propósito, y finalmente el hombre decide creer o no creer. Así como hoy en día la persona puede decidir no creer en Dios y vivir conforme a su manera, Dios lo deja, pero también nos da la oportunidad de creer en Él, creer en su palabra y vivir conforme a lo que Él establece en las escrituras. Ojalá que creamos y que lo demostremos en nuestra vida diaria. Amén